Lo importante es que la biblioteca, cuando me dicen, qué bien que tú trabajas con libros, no, un momento, trabajamos con personas, le damos unos recursos y unas actividades a las personas. Entonces, como las personas van cambiando, la sociedad va evolucionando y va cambiando, la biblioteca siempre ha cambiado con ellos. Por eso, más de 2000 años y seguimos aquí. Y bueno, pues empezar con alguna lectura algún tema que le guste, ¿no? Y nunca quedarse en lo que no le guste, es decir, empezar con 50 páginas, 60 páginas, que no, otro libro, que no, otro libro. En la biblioteca tenemos mucho y bueno, no hay por qué leer algo que no te guste, ¿no? Hasta que encuentres realmente tu camino en la lectura, aunque y si lo encuentras, algunas veces también leer algunas otras cosas que, no sé, salirte a lo mejor de la novela, leer algún ensayo o, no sé, o alguna revista del tema que quieras, pero eso es. Hay que hacer un trabajo de concentración, ¿no? Porque eso es lo que no tenemos ahora. Hola, te doy la bienvenida a De Vida y Vueltas, el podcast de Inspiranza en el que hablamos del apasionante viaje de la vida adulta, tengas la edad que tengas. Aquí encontrarás información y contenido sobre orientación vocacional, desarrollo profesional y reflexiones sobre todas esas cuestiones que nos vamos planteando en las diferentes etapas de la vida. Hoy, para reflexionar, nos acompaña Ana Asensio. Muy buenas, Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Ana es bibliotecaria, es actualmente directora de la Biblioteca Pedro Laín Entralgo, la Biblioteca Municipal de Dos Hermanas. Y Ana, para comenzar esta charla, como siempre hacemos, me gustaría preguntarte, ¿qué quieres ser de mayor? Bueno, pues a mí me gustaría ser actriz. ¡Oh! Sí, o algo relacionado con el mundo del arte, sí, de las artes escénicas, sí, 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 totalmente. No desechas esa vocación todavía. No, no, no la desecho en absoluto, es más, he hecho algunas cositas. Sí, sí, cuando me Qué jubile. bueno, qué bueno. Mira, siempre hay que tener un plan B, un plan C o... Ese es mi plan B, ese es mi plan B. Sí, 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 me encanta, me encanta. Qué Me bueno. gusta mucho. Ana, decíamos que actualmente, bueno, eres directora de una biblioteca, eres bibliotecaria, pero me gustaría que nos contaras cómo era tu relación con los libros cuando eras pequeña. Bueno, en mi casa no había muchos libros, la verdad. Mi padre trabajaba, mi madre estaba en casa y no había muchos libros, pero donde surgió la chispa esa fue en el Colegio José Varela, que teníamos una pequeña, bueno, yo la recuerdo muy grande, ¿no? Biblioteca. Y entonces me acuerdo que teníamos esa biblioteca y claro, allí no había bibliotecarios escolares, como desgraciadamente ahora hay también muy pocos. Y, y me acuerdo que una profesora, Marinela, que era nuestra profesora de lengua, porque aquello sería eso, que tendríamos unos 11 años o algo así, no recuerdo muy bien. Pues nos hacía irnos casi siempre en la clase de lengua, cuando nos daba lengua era como una actividad extra, que lo hacía a lo mejor una vez al mes o algo así, vamos a la biblioteca. Entonces siempre uno tenía que hacer el bibliotecario que le daba el libro al niño que quería. Entonces yo siempre quería estar allí, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues empezó mi relación con la lectura y con los libros. Me acuerdo que el primer libro que me dieron fue Ferdinando el Toro y de Munro Leaf, que hace poco, por suerte, pues en una librería de Dos Hermanas, que desgraciadamente ya desapareció, la librería Anteo, Irene, Mm. su librera, me consiguió la edición de ese año. Te estoy hablando a lo mejor del año Wow. 87 o algo así, la edición que había en ese año. Entonces, claro, para mí era un libro muy colorido, un libro muy relacionado con, bueno, con España, con su folclore. Y a partir de ahí a mí se me quedó eso ahí y bueno, y esa profesora fue la que me ayudó primero a empezar a leer y no sé, yo creo que vio en mí así algo que le encendió a ella también la chispa porque el primer libro que me dio ella para leer fue La Gaviota, de Fernán Caballero. O sea que Oh. yo, La Gaviota de Fernán Caballero, yo la leí, a lo mejor tenía 11 años, algo así, algunas cosas seguramente que no las entendería,
Pero bueno, me quedó a mí y por ahí fue donde empezó el camino. Oye, y esa edición que te consiguió Irene, me imagino que la guardarás como un tesoro, ¿no? Sí, aquí la tengo, aquí la tengo. Sí, bueno, mira, porque no he pensado en ella, la podía haber traído, pero la tengo aquí, sí. Qué Sí, bonito. sí, sí. ¿Y cómo nos marcan esas primeras lecturas de la infancia? Yo siempre digo que cuando menciono mis libros favoritos, ese que me marcó también con 11 o 12 años sigue estando hoy en la lista de mis libros favoritos. Claro, es que yo ese no lo presto. Bueno, yo no presto casi ninguno. En la biblioteca sí, en mi casa no. O si lo presto, digo, ven rápido, te lo has leído, ya venga, dámelo, devuélveme. Sí, 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 sí. Bueno, decías que esa especie de juego, de actividad que os proponía tu maestra en el colegio, de Sí, ser bibliotecario por un día, como que te llamaba la atención. No sé sí, si tú sí. siempre viste, conforme ya ibas creciendo y demás, que tu profesión iba a estar vinculada a este mundo. Mira, realmente fue difícil porque yo no sabía que había una profesión para dedicarse a eso. Mm. A mí me empezaron a gustar muchísimo los libros, la lectura, leía, ella me seguía dando libros, yo los seguía recibiendo, recogiendo, ya empecé a pedir mis primeros libros y en el verano de COU, y quizás antes, porque a mí siempre me quedaban las matemáticas, siempre. Es una cosa que me ha quedado siempre. Entonces, yo tengo familia en Alemania y me iba con ellos los veranos, bueno, pues por no estar aquí, por aprender un idioma, por estar allí, siempre he querido mucho y siempre han sido un referente para mí mis primas, que tenían 5 o 6 años más, que Mm. vivían aquí. Y entonces un verano, creo que a lo mejor era en tercero de BU o algo así, yo había dicho muchas veces que si profesora de inglés, que si maestra, que si algo relacionado con los idiomas, que si traducción, pero luego me ponía, bueno, si a mí lo que me gusta es hablar, a mí no me gusta traducir, no sé qué, bueno. Y me fui con ella un verano que me había quedado matemática, que yo sabía que le iba a traer de vuelta igual. Y claro, allí los exámenes son diferentes, en verano no hace el calor que hace aquí y están estudiando. Y me iba con una prima mía a la biblioteca de allí de la universidad a estudiar. Yo lo único que hacía era remeterme entre las estanterías, porque yo lo de eso de las matemáticas, total, era una, me iban a dejar pasar, ya la aprobaría, ¿no? Y entonces pues empezaba a hablar con las bibliotecarias y los bibliotecarios que había allí. Y me dijeron, bueno, que eso se estudiaba. ¡Ah! Que eso se estudiaba, ¿cómo que eso se estudiaba? Y entonces se lo comenté a mi prima y mi prima me dijo, pues tú sabes que hay una amiga mía que lo está estudiando y yo no me lo puedo creer. Y me llevó a la facultad en Colonia donde se estudiaba eso, a ¡Oh, hablar qué con su amiga. bueno! Y yo ya volví en tercero, que ya estábamos en COU, con aquello dando vuelta, dando vuelta. Y me acuerdo que el profesor de historia, Rafael, pues era nuestro tutor en COU y le pregunté. Y él hizo las investigaciones y me dijo, bueno, pues mira, lo más cercano es Granada y luego Salamanca. Y a partir de ahí, yo ya empecé a decirlo en mi casa, a ir más o menos haciendo la cama y todo eso. Y claro, pues yo ya luego ya me di cuenta que digo, bueno, pues esto tiene que ser muchísimo más, ¿no? Toda casi existe una carrera, es porque hay mucho más debajo, ¿no? Y no Claro. solamente el libro, me das el libro, esto tiene que haber aquí más, ¿no? Claro. Oye, qué importante eso. Alguna vez lo hemos comentado también en el canal, los episodios que dedicamos a orientación vocacional, cuando no tenemos algo claro, la importancia pues de hablar con gente que ya se dedica a eso, que en mi cabeza es algo que me gusta, ¿no? De repente, pues eso, ponerte a hablar con Sí, bibliotecarios en tu caso, ¿no? Con gente que ya ejerce esa profesión y enterarme, ir tirando ahí del hilo, ¿no? Y descubrir información real sobre eso que en mi cabeza quizás no es más que un juego claro, o un deseo, ¿no? claro, y más date cuenta en aquel año, te estoy hablando del 93 o algo así, cuando yo estaba en Mm, COU, mm. o 94, bueno, que realmente había una labor de investigación detrás, no como ahora que preguntas, ¿dónde puedo estudiar? No sé qué, y te lo ponen, ¿no? ¿Vale? Sí. Y yo me acuerdo mucho de esas bibliotecarias que, si no recuerdo mal, había algunas que todavía no habían terminado, pero estaban allí haciendo prácticas y eran pues Mm. mujeres, sobre todo las que yo recuerdo, eran mujeres que ya a lo mejor tendrían eso, pues 5 años más que yo o algo así, ¿no? La edad que tenían mis primas, que siguen Mm. teniendo. Mm. Sí.
Y en esa época de reflexión, de investigación, ¿no? De averiguar qué querías hacer con tu vida, ¿hubo algún Sí. libro en particular o algún género en general, en fin, alguna obra que tuviese alguna influencia de decir, vale, sí, lo tengo claro, por aquí? No, porque mi libro preferido en aquella época era Ana Karenina, no tiene nada que ver con eso, y las amistades peligrosas, o sea que no tienen nada que ver con eso. Bueno, pero estabas ahí, estaba tu vinculación con los clásicos, ¿no? Por lo menos. Con una amiga mía, que su padre fue el que fundó la librería Anteo Antonio, Mm. con una buena amiga mía, nosotras nos quedábamos como bichitos raros, o bueno, o no raros, porque en el instituto ya lo sabían, no, nos quedábamos a leer las amistades peligrosas en el recreo en la clase, y una le leía a otra un trocito. Y Ana Ese era el Karenina, juego de... que hasta lo olíamos, es que aquello era, Ese era ¿sabes? vuestro juego, ¿no? En el recreo vuestro... Sí, sí, ¿qué te has leído? Pues yo me he leído esto. ¿Tú has visto cómo huele este libro? ¿Tú has visto cómo...? Era eso, O era. lo del olor de los libros es muy, es un referente muy potente. Es verdad Sí, que se habla de la importancia del olor en general con las vinculaciones emocionales y cómo un olor te sí, puede sí. llevar a momentos y demás, La Magdalena de pero Proust, la exactamente. Magdalena, que ayer vi las Magdalenas, como porque la Magdalena de Proust no era la típica que tenemos ahora aquí, que tiene la montañita, es la de la Conchita. Y ayer vi una bolsita de esas Madeleines y ahí me vino, digo, bueno, pero si yo no como Magdalena, la Pero la Magdalena. querías. Yo la quería. Pero ahora me he dado cuenta de una cosa, que con todas las editoriales que hay, creo que cada editorial huele de una forma diferente. Mm, Creo que será el sí. papel, el tipo de tinta. Yo creo que sí, creo, no sé. Bueno, Sí, bueno, si hay algún apasionado, alguna apasionada de los libros, ¿no? Del olor, las texturas y los papeles ahí, que nos dejen comentarios si tiene alguna teoría al respecto, pero sí, seguramente tenga que ver con eso. Y ahora que estamos hablando de eso, ¿no? De tener un libro en tus manos, de olerlo, de sentirlo, Ana, no sé si una bibliotecaria lee en formato digital también, aunque leí, sea de vez en cuando. leí, leí y hace poco empecé a leer otra vez un libro que el de Hamnet, Ujú. que lo cogí en el año 2021 cuando salió. No me gustó, no me quedé ni las 70 páginas o 100 páginas que yo siempre le digo a mi gente de los clubes de lectura, que le den por lo menos 100 páginas, ¿no? Y ahora lo quise retomar por el tema de la película, porque me pareció estéticamente, visualmente muy bonita. Y, y digo, bueno, me lo voy a descargar en eBiblio, que es la plataforma de libros digitales de las bibliotecas públicas. Pero cuando vi que ya me estaba gustando, lo devolví y lo cogí en papel. Sí. Mm. Bueno, al final hay que conocerlo también, ¿no? Quizás probaste un poco para ver también la experiencia en el formato. Bueno, y hace tiempo también leía bastante. Leía Mm, bastante, sí, me gustó, y también me gustó como a lo mejor cuando viajabas o algo de eso, que te podías llevar 3 o 4 libros, que no pesaban tanto. Pero ahora intento, cuando viajo, algo de eso, bueno, cuando viajo, cuando yo siempre llevo un libro en el bolso mm. para leer el trocito que sea, donde sea que te hagan esperar, y no tener que sacar el móvil. Y bueno, pues ahora lo que hago es que, bueno, pues me voy a llevar este que es más finito para que no pese tanto, ¿no? Claro. Sí, al final bueno, es una opción más tener formatos digitales por estas Claro. cuestiones, ¿no? El peso, El por objetivo llevarlo de es que viaje. convivan, que convivan, pero el Mm. objetivo es que tú leas. Sí, al final lo importante es eso, ¿no? Incluso mucha gente, yo he visto a gente leyendo en el móvil, o sea, usando el móvil a lo mejor en transporte público Sí, y sí, está leyendo, quizás no es lo más adecuado a lo mejor, ¿no? E incluso, bueno, ahí podríamos entrar en otro tema de todos estos estudios que se hacen sobre cómo se entiende, ¿no? Cómo se retiene la información, si lees en papel o lees en pantalla, todas estas cuestiones. Pero lo sí, importante, como tú dices, el mensaje debe ser ese, ¿no? Lo importante es leer. claro, el objetivo es ese, Mm. que se lea. Hola, esto es de Ida y Vueltas, un proyecto de Inspiranza, una organización
sin fines de lucro, en donde todo lo hacemos con amor y voluntarios. Si te está gustando este contenido y quieres apoyar nuestra misión, suscríbete al canal, déjanos tu comentario y comparte este episodio con alguien que lo necesite. Y no te pierdas más. Visita www.inspiranza.org para descubrir qué hacemos y cómo unirte a esta comunidad. Juntos podemos hacer mucho. Y ahora continuemos con el episodio de hoy. Y una biblioteca, tú hacías mención ahora a tus clubes de lectura, ¿no? Una biblioteca nos la imaginamos, por supuesto, como un espacio lleno de libros, pero Sí. sin duda ocurren muchas más cosas, ¿no? Cuéntanos un poco qué papel juegan estos espacios, qué papel juegan las bibliotecas en, pues, en una sociedad como la actual, ¿no? Que es tan tecnológica, ir a un sitio físico donde ocurren cosas vinculadas con libros. Bueno, lo que pasa es que se crea comunidad, que es lo que ahora nos falta. El ser humano es social por naturaleza, eso todos lo sabemos. Entonces, claro, con estas nuevas tecnologías lo que te hace es que te metes y te encierras mucho más en ti y te encierras en una pantallita que lo máximo que te da es un minuto. Y algunas veces hasta lo pasamos porque la inmediatez de esta vida, ¿no? Que creo que viene dada por las nuevas tecnologías, y eso es lo que hace la biblioteca pública, lo que hace es que crea comunidad. Mira, solamente un datito, y es que en Dos Hermanas hay 31 clubes de lectura, 31, con una media de 17 personas, y los clubes de lectura llevan funcionando desde el año 2003. Otro dato, en la biblioteca entran una media de 600 personas al día. Entonces, claro, lo que no tienen cuando están solos delante de un móvil o de una tablet es lo que te da la biblioteca, te crea esa comunidad. Luego, después de las reuniones de los clubes de lectura, ya se ha creado, se ha consolidado, hay amistades. Se van a tomar un café, o si terminan a las 9 se van a tomar una cerveza. Entonces, eso es lo que hace la biblioteca pública, que es para todos y es reunión de todos. Se crea esa comunidad que tú no tienes normalmente. Ahí es importante también en determinadas poblaciones, de determinados rangos de edad, ¿no? Como todo el mundo, según la edad que tenga, puede encontrar este espacio, y en los clubes de lectura ocurre mucho también precisamente con personas mayores, ¿no? Y eso sobre todo con personas mayores, pero es desde las edades más tempranas. Nosotros estamos haciendo ahora, que es un super hit, un super éxito, perdón, los bebecuentos, que van para niños y niñas de 0 a 3 años. Bueno, pues tenemos listas de espera. En la temporada que viene queremos aumentar esos bebecuentos que sean como mínimo 2 veces al mes, una vez al mes. Y luego los cuentacuentos están también llenos. Cuando hacemos alguna actividad para los clubes de lectura, viene muchísima gente. Si luego la sacamos para el público en general, que es lo que queremos hacer también. Hace poco tuvimos un concierto en la biblioteca, era como una reinterpretación de músicas medievales, donde la chica de Sire Martín, que es una cantante y música de aquí de Dos Hermanas, estuvo sacando toda esa información de libros de la biblioteca. Entonces, ahí hubo un momento en que tuvimos que decirle a la gente, porque era hasta completar aforo, que no podían entrar, porque es que estábamos hasta arriba, la gente de pie, ¿no? Entonces, que cuando hay algo así, la gente realmente se mueve, se organiza para tener esa comunidad, para estar juntos. Sí, qué importante. Biblioteca. Qué importante también decirle, pues, a una generación que quizás se ha olvidado un poco de esto, ¿no? Que está más en la tecnología y en el ocio, la cantidad de cosas que se pueden encontrar en su biblioteca, como en la que tú diriges o en la de su pueblo o su ciudad, ¿no? Quinto, por ejemplo. Y bueno, estos chicos y chicas de ese rango de edad son los que más van a la biblioteca, con su móvil, con su tablet, pero con la gente allí, trabajando con ellos, trabajando con sus amigos, salen fuera, hablan, se toman la fruta, el bocadillo, entran dentro, y luego cuando se hace alguna actividad para esas edades, pues la gente reacciona muy bien. Tenemos la Gincana de Literatura de Terror, que este año ha sido la 3ª edición. Pues
tenemos que cortar porque es que hay mucha más gente que quiere venir a la biblioteca y es para ese rango de edad, ¿no? Mm. Sí, qué Claro, importante es eso, ¿no? Que encuentres un espacio donde puedes, bueno, pues trabajar con tus compañeros de clase, estudiar, también, por supuesto, encontrar libros, leerlos, llevarlos a casa, ¿no? Pero actividades, ocio, vinculado con la cultura, ¿no? Al final es un agente cultural fundamental. claro, las últimas tecnologías, nosotros tenemos la Wi-Fi, tenemos el eBiblio, que es el préstamo de documentos, eFilm, que es para ver en streaming películas y series. Y entonces, bueno, pues que ellos sepan, que todo el mundo sepa que desde 0 hasta 100 años, pues tienen allí su espacio, ¿no? Mm. Sí, es muy importante. Es cierto que muchas veces se asocia esto de que me gustan los libros, lo comentábamos antes, ¿no? Con ser escritor, ¿no? Si me gusta leer o me gustan los libros, pues voy a ser Mm, escritor. Pero hay muchas formas de trabajar claro, vinculado con el mundo del libro, ¿no? O de decidir cuál es tu propósito o tu vocación. efectivamente. El Y una libro de ellas es esta. es esa, sobre todo con la lectura, ¿no? Porque al final, y bueno, con el fomento de la cultura en general, arte, la pintura, también en las bibliotecas. Las bibliotecas existen desde hace 2000 años porque es la única institución que ha ido cambiando con los tiempos. Date cuenta, desde Mesopotamia, en las tablillas, con la escritura Mm. cuneiforme hasta ahora. Es decir, la biblioteca se va adaptando con los tiempos. Y eso es lo que ahora estamos haciendo y lo que siempre ha hecho la biblioteca, por eso sigue funcionando. Mm. Y va a seguir Sí, funcionando, por supuesto. sí, es verdad, como tú dices, la importancia de adaptarnos a los tiempos, incluso ahora, ¿no? Que parece que lo que viene no es solo tecnología, sino inteligencia artificial. Claro, Bueno, y lo que viene no, lo que está ya. lo que está. Lo importante es que la biblioteca, cuando me dicen, qué bien que tú trabajas con libros, no, un momento, trabajamos con personas, le damos unos recursos y unas actividades a las personas. Entonces, como las personas van cambiando, la sociedad va evolucionando y va cambiando, la biblioteca siempre ha cambiado con ellos. Por eso, más de 2000 años y seguimos aquí. Mm. Así es. Me imagino que tendrá, bueno, infinidad de anécdotas de, Sí. pues eso, de gente que llega a lo mejor un poco perdida, de anécdotas vinculadas con libros. No sé si te apetece compartir, bueno, pues alguna que te emocione o que te guste especialmente, ¿no? De este trabajo, de esta profesión. Bueno, hay muchísimas, pero sobre todo es cuando a lo mejor hacemos alguna actividad, no sé si traemos algún escritor, escritora, o la última feria del libro que le dimos un cambio totalmente de contenido, continente, que después de la feria y después de las actividades la gente te sigue parando por la calle para agradecértelo. Entonces, bueno, es una satisfacción para mí y para todo el equipo de la biblioteca, porque antes hay un tiempo de preparar, organizar y entonces, bueno, que eso no es de hoy para mañana, ¿no? Claro. Todo tiene una organización y un objetivo. Es decir, no Y, hacemos eso porque a nosotros nos guste, lo hacemos pues porque hemos visto que nuestro tipo de usuario, por estadística, por materia, es lo que más usa, lo que más quiere, y entonces, claro, pues después de un trabajo y de una organización de una actividad, pues si pasa 2 semanas así, la gente todavía te sigue parando, pues bueno, algo estamos haciendo en condiciones bien, ¿no? Y qué bonito eso, porque tiene mucho que ver con lo que hablabas de la comunidad, ¿no? Ser un agente social y estar en contacto, y como tú dices, me ha encantado eso, trabajar con personas Claro. y que luego seas pues parte bueno, pues de esa sociedad en la que viven, ¿no? De tu entorno. Eso es así, es así, es así. Ahora mismo acabo de bajar al que está aquí en la calle Real, la muestra de pintura al aire libre, y me han parado 2 o 3 personas a decirme qué bien está el libro de este mes. El club de Del club de lectura, lectura, ¿no? qué bien, bueno, pues ya lo comentaremos, ¿no? Mm. Bueno, entonces eso, pues también te gusta, ¿no? Qué bueno. Bueno, Ana, seguramente hay gente que está escuchando esta conversación o que, bueno, lee intermitentemente o le cuesta leer Ujú. y es que eso de leer a mí me aburre, quizás no he encontrado la Sí, forma de engancharse. ¿Qué sí. consejos podrías dar para construir ese hábito de lectura? Bueno, consejos, si no hay voluntad, no se pueden dar consejos.
Es decir, Vale. tiene que querer, porque no me interesa, no quiero. Yo estoy con mi móvil ahí pasando vídeos y viendo fotos y a mí eso me interesa más, vale. El principio que tiene que tener voluntad. Y bueno, pues empezar con alguna lectura algún tema que le guste, ¿no? Y Mm, nunca quedarse en lo que no le guste, es decir, empezar con 50 páginas, 60 páginas, que no, otro libro, que no, otro libro. En la biblioteca tenemos mucho y bueno, no hay por qué leer algo que no te guste, ¿no? Hasta que encuentres realmente tu camino en la lectura, aunque y si lo encuentras, algunas veces también leer algunas otras cosas que, no sé, salirte a lo mejor de la novela, leer algún ensayo mm. o, no sé, o alguna revista del tema que quieras, pero eso es, hay que hacer un trabajo de concentración, ¿no? Porque eso es lo que no tenemos ahora. Entonces hay que cultivar esa concentración. ¿Cómo se cultiva la concentración? Se cultiva con tranquilidad, con voluntad, teniendo un libro que te guste y haciendo ese trabajo, ¿vale? Igual Mm. que, no sé, vamos no sé, al trabajo o lo que sé, o queremos empezar a meditar. El primer día no vas a estar los 5 minutos, ¿no? Que 5 minutos es mucho, o salir a correr, pero Mm. poco a poco, pues igual, todo poco a poco y algo que te guste, por supuesto. Sí. Sí, al final esa es la clave, ¿no? Muchas veces, bueno, pues si no puedes por aquí, no sé, inténtalo con tebeos o inténtalo con novela gráfica. Claro, tenemos un club de lectura de novela gráfica, El Bocadillo, o Mm. sea, también. Siempre hay recursos, ¿no? Para, Sí, bueno, para encontrar algo que te guste, incluso revistas, como tú decías, que me parece también muy interesante. las revistas son muy interesantes, alguna temática que te guste o, no sé, que te gusta el ganchillo o que te gusta, no sé, lo que sea, la fotografía, el arte. Hay muchísimas revistas sobre arte, diseño, arquitectura, el National Geographic, por ejemplo, lo que quieras. Mm, Claro, claro que sí. Bueno, mm. ¿qué libro tienes ahora en el bolso o en la mesita de noche, Ana? Ay, pues mira, tengo El poder del perro, de Thomas Savage. Ujú, Escuché hace poco un podcast y yo había visto la película hacía mucho tiempo y escuché un podcast y en el podcast, pues claro, empezaron a desgranarse un poco y digo, bueno, la película me encantó, tengo que coger el libro. ujú, Y estoy con El poder del perro que me está encantando. Como ujú. siempre, el libro supera y te abre nuevas puertas y nuevas ideas y te explica mucho cosas que a lo mejor no tenían sentido en la película, ¿no? O sea, que esta vez lo he hecho al revés. Mm. Bueno, pero eso siempre se suele decir, ¿no? Es un tópico, pero yo creo que casi siempre acierta. El libro siempre es mejor que la peli o la serie. Es verdad, es totalmente cierto. Es Mm, totalmente cierto. Con la última película que comentábamos, la de Hamnet, ujú, pues claro, yo antes me había leído el libro y hay cosas que tú no entiendes en la película. Gente que no se ha leído el libro, que luego de ver la película, le he recomendado, léete este capítulo. Ahora lo entiendo. mm. Pero hay cosas que no, que la película está estupenda, me gustó muchísimo el juego del color, la sutileza, lo integrado que está el teatro dentro, tanto en la puesta en escena como en los propios protagonistas. Pero, claro, hay cosas que no. Y ahora con El poder del perro me estoy dando cuenta. Digo, vale, esto era esto, ahora lo entiendo. Sí. Sí, qué importante es eso y hacer el ejercicio, o sea, también está bien, ¿no? Ver la peli, entender que es otro lenguaje, que es otro contexto Es otro artístico. lenguaje totalmente. Mm, Totalmente. El medio audiovisual es muy potente también. Y tienes que tenerlo. Es más, si yo no hubiese visto el tráiler de Hamnet, no hubiese recurrido al libro otra vez, porque el libro yo lo dejé en el 2021. mm. Entonces, Ha cuando vi ese servido tráiler, también. sí, me ayudó. Digo, espera, aquí tiene que haber más. ¿Por qué lo Mm, soltaste? Y mm, fui, bueno, yo creo que es uno de mis preferidos, te puedo decir. mm. Mm. O sea, ayuda también a la lectura y el fomento de la lectura el hecho que se hagan adaptaciones cinematográficas o de Muchísimo, televisión. muchísimo, Sí. muchísimo, ayudan mucho. Y bueno, porque lo que tú dices es otro lenguaje, Mm, totalmente diferente, pero también en ese lenguaje audiovisual estás viendo el esfuerzo y el arte de lo que te están contando en 300 y pico de páginas, cómo lo llevan a la pantalla, ¿no? Cómo mm. hacen, cómo hilan los capítulos también, aunque hay cosas que no se pueden meter porque si no tendríamos una película, no sé, de 7 horas.
Sí, o una serie demasiado larga, Una que serie ahora muy se llevan las series muy cortitas. ahora muy corto, porque claro, no tenemos tiempo, tenemos que coger el móvil para mirar no Claro. sé qué. No sé qué Bueno, que no nos Ana, lleva a ningún sitio. si te parece, me apunto lo de eso de ser actriz y en otra conversación retomamos el tema Sí, de la sí, 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 interpretación. sí. Lo retomamos y te cuento cosas, te cuento cosas. Y a ti que nos estás escuchando, bueno, si quieres, puedes dejarnos en comentarios qué libro tienes tú ahora mismo entre manos, en la mochila o en la mesita de noche o donde te sientes a leer en casa y así entre todos y todas pues nos vamos haciendo recomendaciones interesantes. Muchas gracias por estar al otro lado. Ana, muchas gracias por acompañarnos hoy A vosotros, gracias. y nos vemos en la próxima vuelta. Hasta luego. Adiós.